Bien, en la clase del día de hoy vamos a ver un tema denominado conteo de figuras, ¿ok? Que es básicamente un subtema de imaginación espacial que lo van a tomar ustedes en el test número 2. Pero ¿por qué nos anticipamos? Porque vuelvo y repito, la unidad uno es solo teoría. No por eso va a ser fácil el test. Incluso algunos estudiantes en estos test que son teóricos meten la pata, por no decir las dos, porque no leen, ¿ok? Y las preguntas que les van a tomar en el test son rebuscadas. Tiene que usted leer bien de pies a cabeza el PDF que ya les pasé, les voy a volver a pasar para que usted pueda dar una buena evaluación. Nosotros vamos a concentrarnos desde el test 2 en adelante porque son los test que tienen más ejercicios prácticos y que obviamente hay que practicar. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a ver el tema de imaginación espacial como subtema conteo de figuras. ¿Ok? Ya saben, si tienen alguna consulta, la pueden mencionar por el chat. Entonces, ¿qué cosa es la imaginación espacial? La imaginación espacial se refiere a la capacidad de visualizar y manipular objetos, formas y espacios en la mente sin necesidad de tenerlos físicamente presentes. ¿Ok? Usted aquí va a encontrar la típica pregunta de ¿qué figura continúa? O ¿cuál sería la forma que se ve si lo proyectábamos de frente o lateralmente a determinada figura? Entonces, es lo que se va a ver en este tipo de ejercicio. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos tres subtemas, ¿no? Conteo de figuras, que es lo que vamos a ver el día de hoy, series numéricas, la próxima clase, y series gráficas, la próxima clase. Entonces, el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en el tema de conteo de figuras, que conteo de figuras básicamente es conteo de triángulos, porque la mayoría de ejercicios, por no decir casi todos, mencionan figuras geométricas en cuanto a triángulos. Ok, déjenme volver a compartir el enlace del Zoom en el grupo de WhatsApp. Ok, solamente por el grupo que acabo de crear, ahí les voy a pasar el enlace del Zoom porque tenía muchos grupos. Entonces, para no pasarles a todos esos grupos, solamente en uno. Ok, veamos, conteo de figuras. Ok, conteo de figuras. Hay dos métodos que vamos a utilizar para poder resolver ejercicios de conteo de figuras. Les voy a leer lo que dice la teoría, que es básicamente el procedimiento, y vamos a hacer un ejercicio aplicando los métodos. Ya depende usted con qué método se quede o en qué casos vamos a aplicar determinado método. ¿Ok? Tenemos el método visual directo. ¿En qué consiste el método visual directo? Consiste en contar una a una las figuras para que el conteo sea sistematizado. Asignaremos dígitos a cada una de las regiones simples. Luego comenzamos contando las figuras con un dígito o letra, luego figuras con dos dígitos o letras y así sucesivamente. ¿Ok? Es el método un poco más largo, método visual directo, porque usted tiene que ir contando o armando grupos dependiendo de la agrupación que tenga la figura. Profesor, ¿es necesario o siempre vamos a utilizar este método? No, como le digo, es opcional, pero en algunos casos creo que sería el único método que vamos a utilizar. El otro método es el método por inducción, que básicamente consiste en analizar casos particulares aplicando la fórmula respectiva. Si bien es cierto que hay una fórmula, ¿ok? En la que me dice que la cantidad de triángulos que se van a formar es igual a esta formulita, n multiplicado por n+1 dividido para 2, no la vamos a aplicar como tal porque ya les voy a enseñar un tips muy fácil, fácil de memorizar, para que usted pueda resolver cualquier tipo de ejercicio. Porque aplicar la fórmula puede ser un poco más extenso, ¿ok? Saber qué cosa es n, reemplazar los valores, hacer el cálculo, incluso memorizarse. Llega el momento del examen, usted se olvidó la fórmula y ¿qué pasó? No va a poder trabajar el ejercicio. Entonces vamos con el primer ejemplo, ¿no? Tengo ahí la siguiente figura. ¿Qué figura es esa? Le consulto. ¿Es un círculo, un cuadrado? ¿Qué forma tiene esa figura? Es un triángulo, ¿verdad? Si yo le hago la siguiente pregunta, ¿ok? Vamos a poner la pregunta. ¿Cuántos triángulos usted ve en esa figura? ¿Ok? Pregunta. ¿Cuántos triángulos, triángulos ve? ¿Ok? Mira, profe, facilito, pues si yo veo ahí tres fórmulas, tres triángulos, ¿verdad? ¿Estará bien ese análisis?
decir que ahí hay tres triángulos. Ocho, dicen por acá, cuatro. Ok, mire, profe, fácil. Esa pregunta es fácil que me van a tomar. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo y aquí hay otro triángulo. Facilito. Si usted dice que aquí hay tres triángulos, su respuesta está mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay varias formas de que al unir estas partecitas se formen triángulos, no solamente con las regiones o estas figuritas simples que se ven a simple inspección, ¿ok? Detrás de aquello podemos ver que hay otras agrupaciones que desencadenan en triángulos. Entonces, es por eso que vamos a aplicar estos dos métodos, porque a simple vista el ojo o la retina nos puede jugar una mala pasada, pero para eso hay estos dos métodos. Vamos a analizar el primer método. No hay tres triángulos, hay más. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y vamos a analizar el primer método. ¿Qué me dice el primer método? Método visual directo. Me dice consiste en contar una a una las figuras, ¿ok? Para que el conteo sea así más sistematizado, asignaremos dígitos a cada una de las regiones simples. Luego empezaremos contando las figuras con un dígito o letra y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a resumir eso que está allí de la siguiente forma. Primera pregunta, ¿cuántas divisiones o cuántos espacios o cuántas regiones usted ve allí? Primera pregunta, ojo, no estoy preguntando cuántos triángulos, eso lo vamos a encontrar después. Primera pregunta, ¿cuántos espacios usted ve allí? ¿Cuántas divisiones usted ve allí? ¿Cuántas áreas usted ve allí? ¿Ok? Mira como si esto fuera, qué sé yo, una casita, ¿no? Una casita que tiene forma de triángulo. ¿Cuántos cuartitos tiene esta casita? Ah, tiene tres, ¿verdad? Que fue lo que mencionaron algunos y confundieron eso con la cantidad de triángulos que había. Entonces, ¿cuántas áreas o cuántas regiones hay? Hay tres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle una letra cualquiera a cada una de estas tres partecitas que hay. Pues no, hay tres partes, entonces yo le voy a poner una letra a cualquiera o a cada una de estas áreas. Entonces yo le voy a poner aquí, por ejemplo, la letra A. Perfecto. Le voy a poner aquí la letra B. Y le voy a poner aquí la letra C. Hasta aquí alguna consulta. O sea, esto es mecanizado, es lo que hay que hacer siempre. Primer paso, identificar cuántas partes tiene esta figura. ¿Ok? ¿Cuántas partes? ¿No? ¿Cuántos triángulos se forman? Ya se lo vamos a ver después. ¿Cuántas partes? ¿Cuántas áreas? ¿Cuántas regiones tiene? Tiene tres, ¿verdad? Aquí se lo voy a graficar. Mire, esta es una primera partecita, ¿ok? Una primera división. Aquí está. Le puse la letra A. Acá tengo otra parte, otra zona, otra área, como usted le quiera llamar. Ok, todo esto es una parte. Le voy a poner la letra B. Y acá tengo otra partecita, ok, y le puse la letra C. Profesor, ¿le puedo poner números? Sí, pero pongámosle letras para que no sea tan numérico. Le vamos a poner letras a cada una de estas partes. Pregunta, si yo, por ejemplo, acá tuviese esto, ok. Ahora, ¿cuántas partes tuviese este triángulo hipotético? Déjeme marcarlo mejor. Ok, ahí, ¿no? Supongamos que tuviese esta forma del triángulo que me dan. Le pregunto, ¿cuántas partes ahora usted ve allí? No, ¿cuántos triángulos? Eso lo vamos a ver ya al final. ¿Cuántas partes? Ahora ve cuatro. Por tanto, ¿qué me hace falta colocarle a esa parte que usted ve allí en blanco, aplicando esta metodología? Una letra, ¿verdad? Exactamente. Entonces aquí usted le puede poner la letra B. Y así sucesivamente. Si usted ve por acá, qué sé yo, otro espacio, le pone ¿qué cosa? Otra letra. Y así, ¿no? Vamos a ir llenando de letras cada uno de estos espacios. Ese es el primer paso. Yo como no tenía eso, simplemente tengo eso, le puse una letra a cada parte. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Ok? ¿Alguna consulta? Entonces ahora viene la forma de agrupación. ¿Ok? Vamos a ir contando ahora sí cuántos triángulos usted ve primero agrupando una sola parte. Luego, ¿cuántos triángulos se forman si agrupo dos de estas partes? Y finalmente, como tengo solo tres partes, ¿verdad? ¿Cuántos triángulos usted va a visualizar agrupando tres de estas partes, que es básicamente toda la figura como tal? ¿Ok? Le pregunto, si usted tuviera otra parte, entonces tiene que buscar ahora cuántos triángulos se forman con las cuatro partes. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a contar cuántos triángulos, ok, le pongo la figura de triángulos, tengo agrupando
una sola parte. ¿Ok? Véalo de forma separada cada una de esas letras y dígame si se forman triángulos, ¿sí o no? Por ejemplo, la parte A o la zona A, que es todo esto, formará un triángulo, ¿ok? Está de más explicar qué cosa es un triángulo. Un triángulo es una figura que tiene tres lados, ¿no? Entonces, si yo visualizo solamente la parte A, ¿ok? Se formará un triángulo. ¿Qué me dice usted? ¿Sí o no? Vea la parte A, ¿ok? ¿Ok? Aquí le estoy remarcando. Esto es la parte A, ¿no? Obviamente, bueno, me falla el pulso, no sé por qué. Vamos a subrayar acá con otro color para que usted vea, ¿ok? Aquí, concentrémonos en la parte A, ¿ok? ¿Formará un triángulo? ¿Sí o no? Triángulos son tres lados, ¿ok? Sí, ¿verdad? Entonces, como la parte o la zona A forma un triángulo, yo aquí le voy a poner la letra A. ¿Ok? La letra A. ¿Por qué? Porque la parte o la zona A forma un triángulo, ¿no? Aquí está, la parte o la zona A forma un triángulo. Y así hay que ir agrupando solamente una de estas partes. Primero con una de estas partes, luego agrupando dos partes, luego agrupando tres partes y viendo si es que se forman los triángulos. Veamos, si yo veo solamente la zona, la parte o la letra B acá en la figura, se formará un triángulo. ¿Qué me dice usted? Si ahora solamente veo de forma separada, que ya no la parte A, sino la parte B, se formará un triángulo. Dice Chile, ¿cómo hago para recibir clases en la UNEMI? No ha estado en mis grupos, me imagino, porque yo esto lo expliqué en la clase pasada, que es en los grupos, que yo ahí le pasaré un video en la cual explico cómo entrar a las clases, ¿no? Es básicamente ingresando al aula virtual, luego la materia que usted tiene en ese momento clases, y pues ahí le va a aparecer el nombre del docente, más abajito un enlace que le va a llevar a la clase que tiene en ese momento. Incluso más abajito está el horario. Esa es una forma. La otra forma, no creo que hayan cambiado, era ingresando al SGA, al módulo de mis horarios. ¿Ok? Usted ingresa al SGA, al módulo de mis horarios, y ahí le va a aparecer su horario de clase y si se dan cuenta, hay dos colores que están remarcados los cuadros. Según lo que recuerdo, creo que si está pintado el cuadro de color celeste o verde, es una clase en vivo, una clase sincrónica, iba a decir, ¿no? Clase sincrónica es clase en vivo. Y en cambio, lo que están pintados de color naranja o amarillo, algo así, es una clase asincrónica, una clase grabada. Son las dos formas que existen para que usted pueda ingresar a sus clases de la aunque la mayoría no va a poder conectarse porque ya les digo, va a haber problemas, no se va a conectar los docentes y demás. ¿Ok? Igual cualquier consulta me pueden escribir, ahí está mi número, y yo les voy a pasar ese video para que puedan ver y no puedan faltar a las clases. Otra pregunta que me han hecho bastante los estudiantes es, profesor, me perdí la clase por algún motivo, ¿cómo justifico las faltas? Ya os les he dicho desde el principio, las faltas no se consideran. Da lo mismo si usted no está en clases o si está en clases, lo único que va a depender para ver si usted aprueba la materia es el puntaje, que son cuatro test y el examen como tal, ¿no? Solamente a los de medicina se les toma en cuenta la asistencia porque son presenciales las clases de ellos. A los demás, no. Así que no voy a preguntar cómo justifico las faltas. No es necesario porque no se van a quedar por faltas. ¿Ok? Hasta creo que esa parte. Ahora sí, continuemos. Entonces, con la parte A o la zona A se formaba un triángulo, ¿no? Le consulto, si yo veo solamente esta zona o la parte B, ¿se formará un triángulo? Las clases graban, sí, las clases el docente las graba, ahí también las va a encontrar en el aula virtual. Todo eso usted la va a encontrar en el aula virtual. La zona B, efectivamente, ya cualquier consulta la pueden hacer al final para no perderme el hilo de lo que estoy explicando, ¿ok? O me lo pueden hacer por interno, ¿no? Perfecto, la zona B también forma un triángulo. Ojo, ¿por qué estamos contando los triángulos? Porque me están preguntando, ¿cuántos triángulos ve? Entonces, volviendo a explicar, lo que yo debo hacer es ir agrupando primero solo una de estas figuras, ¿ok? Luego, dos de estas partes o de estas figuras. Luego, finalmente, tres de estas partes. ¿Por qué? Porque solamente tengo tres partes. Entonces empiezo contando cuántos triángulos se forman con una de estas letras, cuántos triángulos se forman uniendo dos de estas letras. Y como solamente tiene tres partes esta gran figura,
cuántos triángulos se forman si uno las tres partes o toda la figura como tal. Entonces, la figura o la letra B también forma un triángulo. Entonces, aquí le voy anotando, ¿ok? La parte B o la letra B, que es todo esto, mire, forma un triángulo. Y le pregunto, ¿la parte C también formará un triángulo? La parte C o la zona C o la región C, como usted quiera verlo, véalo detenidamente, ¿ok? ¿Sí o no? Y al final me hacen sus consultas, ¿no? Quiero que participe en la clase. Ojo, que este es un tema que sí o sí les van a tomar en sus test y pues bueno, en el examen también, ¿no? Sí, perfecto. Si usted visualiza solamente la parte C, que por eso le pongo una letra para que sea más fácil de entender, si usted se focaliza en esta zona C, pues obviamente se forma un triángulo. Claro que sí. ¿Ok? Claro que sí. Entonces aquí le voy anotando, ¿no? La figura o la parte C también forma un triángulo. ¿Ok? Por tanto, ¿cuántos triángulos, mira ahora que le voy a preguntar, cuántos triángulos se han creado solamente con una zona, con una sola parte? Uniendo, bueno, no se debería decir unir porque no estamos uniendo, solamente viendo una de estas partes de forma separada. ¿Cuántos triángulos se han formado? Contemos, bueno, aquí está. Uniendo o viendo solamente la letra A, ahí va uno. Teniendo solamente la letra B, ahí van dos, y solamente la letra C, pues hay tres. Es decir, primero contamos cuántos triángulos se forman uniendo solamente una de estas partes y hay tres. Entonces aquí le voy a poner, si no lo vio, aquí lo vuelvo a repetir, ¿no? La parte A, solamente una de estas partecitas forma un triángulo, por eso le puse A, ¿ok? La parte B, mire, solamente forma un triángulo le puse acá. Y finalmente la parte C también forma un triángulo, por eso le puse acá. Es decir, ¿cuántas partes o cuántos triángulos se forman solamente con una sola letra? Pues tres. ¿Ok? Hasta aquí alguna consulta, pregunta. ¿Dónde quedan grabadas las clases del docente? En el aula virtual, por ahí mismo, ¿no? Donde dice clases sincrónicas, ahí tendrá que decir, ¿no? Me parece que todos los docentes la graban, creo. No estoy 100% seguro porque no me acuerdo, ¿no? Deberían grabar todo, ¿no? Ya, al final, como les digo, vuelvo y repito, ahí les voy a dejar a despejar sus dudas. Ahora, una vez que ya hemos contado cuántos triángulos se han formado solamente con una letra, ahora usted, ¿qué debemos hacer? ¿Qué piensa usted que debemos hacer? Contar ahora cuántos triángulos se forman, cuándo o en qué caso. Ahora, si ya conté cuántos triángulos se han formado con una sola letra, con una sola parte, ahora debo contar cuántos triángulos se forman si yo uno dos de estas partes o dos de estas letras. Entonces, volvemos a la figura y veamos, dígame usted una combinación que al unir ahora dos letras formen un triángulo. ¿Qué letras debo de unir? Solamente dos, ¿ok? Porque vamos en orden. Primero con una sola letra y ahora toca uniendo dos de estas letras, ¿ok? Entonces vamos a ver. Le pregunto, si yo uno la letra A con la letra B, ¿qué está representando esa parte o esa zona? Formará un triángulo. Es decir, si yo uno esta parte con esta parte, mire, ahí estoy uniendo ahora las dos letras o las dos zonas forman triángulo. Es decir, AB, la zona AB, la zona compartida, AB forma triángulo. Claro que sí. Por tanto, yo vengo acá y digo, perfecto, ahora con dos partes o uniendo dos partes, específicamente la parte A con la parte B, se forma un triángulo. Perfecto, mire cómo vamos avanzando. Solamente es el único triángulo que se forma al unir dos de estas letras. ¿O qué piensa usted? ¿Qué otra combinación al unir dos letras me forman un triángulo? Solamente A con B. Ojo, solamente dos letras, ¿no? Le pregunto, si yo uno, por ejemplo, B con C, ¿sí? Si yo uno la zona B con la zona C, es como que la pego ahí, pues, ¿no? O sea, una sola figura forma triángulo, B con C. Ah, también B con C. Entonces, yo acá lo voy anotando, ¿no? Es decir, la zona compartida o la zona compuesta BC
también forma un triángulo. Le pregunto, ¿habrá otra zona que al unir dos de estas letras o dos de estas partes me formen un triángulo? Aquí viene la pregunta del millón. Si yo uno, por ejemplo, A, mire que está por acá separado, con C me forman un triángulo. A con C, si yo uno, las dos, bueno, ahí me queda un poco chueco, vamos a ponerlo bien. Si yo uno las dos letras que representan estas partes o zonas, formarán un triángulo. A ver, veamos. A está por aquí y C está por acá. Formarán un triángulo. Mira, profesor, si yo los pongo juntitos, así como novios en primer mes de conocerse, tal vez sí, pues, ¿no? Pero así como está, tal vez no. Ahí en el centro tengo la zona B. Entonces, al unir A con C, ¿ok? Formarán un triángulo. Pues eso no es un triángulo, ¿no? Más o menos te queda esto para que lo puedas visualizar. Por eso es que este tema se llama imaginación espacial, porque debe más o menos imaginarte, ¿no? Lo que estoy tratando de mencionar es que si tienes por una parte el triángulo A o la zona A, ¿ok? Y por otra parte el triángulo C, que es más o menos este, te pregunto, ¿esto es un triángulo? Si yo uno A con C, ¿ok? Esto que está aquí formará un triángulo. ¿Eso es un triángulo? No, porque viola el principio de la geometría, ¿no? Un triángulo es aquella figura que solamente tiene, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Solamente debe tener tres lados. Y esta figura que se crea al unir A con C tiene tres lados. Pues no. Entonces, A con C no sería un triángulo al formar estas dos partes. ¿Habrá otra combinación que al unir dos de estas partes me formen triángulos? Ya no, ¿verdad? Ya sacamos las dos combinaciones que habían, ¿verdad? A con B, mira, y lo voy a colocar otra vez, mire, A con B, aquí lo puse, A con B forman un triángulo. Y la otra combinación, pues indudablemente era B con C. Por acá tengo B con C, que también forma otro triángulo. Es decir, solamente ¿cuántos triángulos se forman si uno ahora dos letras? A, B, B, C. ¿Cuántos triángulos en total se formaron uniendo dos de estas letras? Contemos, pues, ¿no? Si para saber cuántos triángulos se formaban con una sola área, yo contaba estas agrupaciones, uno, dos y tres, perfecto. Ahora, ¿cuántos triángulos se forman si uno, dos de estas partes, tengo la zona AB y tengo la zona BC? Es decir, ahora tengo dos triángulos que se forman con dos partes. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso siguiendo esta lógica? Pues no, ya conté cuántos triángulos habían con una sola parte, luego cuántos triángulos se forman si agrupo dos partes. Ahora, ¿qué me hace falta? Contar cuántos triángulos se forman si uno las tres partes. Es decir, si yo veo esta que está aquí como un todo, ¿ok? Ahora vamos a contar cuántos triángulos se forman si yo uno las tres partes, que es básicamente ya todo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esta figura que me dieron tenía cuántas partes inicialmente, tres. Entonces, ahora voy a contar cuántos triángulos se forman si yo uno las tres partes, que es básicamente todo lo que está aquí. Le pregunto, todo eso, si yo lo uno, lo veo como una sola figura, formará un triángulo. Es decir, si ahora yo uno las tres partes, que solamente son tres, A, B y C, veamos. A ver, si yo uno todo esto, ¿no? Como que lo pego ahí, A, B, C, se formará un triángulo. Ah, también. Es decir, la zona, o mejor dicho, la agrupación de las tres partes, o ver a la figura como un todo, ¿ok? También me genera un triángulo. Entonces, la zona compartida ABC, A, B, C, también genera un triángulo. Es decir, ¿cuántos triángulos uniendo las tres partes? Que solamente hay tres partes y viéndolo como un todo, se crea un triángulo. Ahora sí, le vuelvo a preguntar, ¿cuántos triángulos en total usted ve? Ah, perfecto. Con una sola figura, mire, aquí lo voy a volver a resumir o a repetir, mire, con una sola figura, ¿cuántos triángulos se creaban? Ah, ya, con una sola figura, entonces tenía la zona A, formaba un triángulo perfecto, la zona B también, la zona C también, es decir, ¿cuántos triángulos con una sola área? Tres. ¿Cuántos triángulos se formaban si yo ahora unía dos de estas áreas o dos de estas letras?
Efectivamente, la zona AB forma un triángulo y la zona BC también forma un triángulo. Es decir, ahí van dos. Y finalmente, ¿cuántos triángulos se forman si yo uno todo? Es decir, las tres partes que tengo. ¿Ok? También se crea un triángulo. Entonces sumo, ¿no? ¿Cuánto me queda? 3 más 2 más uno. Eso es igual a 6. Es decir, si te preguntan cuántos triángulos usted ve en esa figura, ya no va a decir tres porque se puede apreciar eso a primera vista, ¿no? Ah, ya tengo tres figuritas allí, usted va a decir tengo tres. No, tiene que ser este procedimiento, ¿ok? Primero cuenta cuántas letras se forman con uno de estos espacios o cuántos triángulos se forman con una de estas letras, luego cuántos triángulos si uno, dos de estas letras y así sucesivamente. Y antes de eso, pues obviamente a cada partecita le voy a poner una letra, ¿ok? Perfecto. Ese es el paso o el método, ¿cómo se llama este método que acabamos de hacer? Porque también puede ser una pregunta. ¿Cómo se llama el método que consiste en ir contando una a una las figuras? ¿Cómo se llama ese método? Que puede ser pregunta y de hecho lo han tomado. ¿Cómo se llama ese método? Método visual o método directo. ¿Ok? Se llama método visual, ¿por qué? Porque consiste en usted visualizar lo que está pasando con las figuras. Ahora vamos a explicarle cómo resolveríamos el mismo problema por el método de inducción. Este es mucho más fácil si tenemos este tipo de ejercicio, o sea, triángulos, 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 ¿ok? O sea, va a ser mucho más fácil este último método. Ya va a ver que no se va a demorar ni 20 segundos, ¿ok? Entonces, si quiere copie, ¿ok? Si quiere copie el método, porque voy a eliminar esto. Si quiere copia, ya sabe que el primer paso para el método visual era ponerle una letra a cada una de estas partes que se formaban, A, B y C, la letra que usted quiera. Luego ir contando cuántos triángulos, porque es lo que me están pidiendo, cuántos triángulos se forman con una sola letra. Luego, cuántos triángulos se forman con dos de estas letras. Y luego, cuántos triángulos se forman con tres letras y así sucesivamente hasta la cantidad, hasta llegar a la cantidad de partes que yo tengo en el problema, pues, ¿no? Le pregunto, por ejemplo, alguien viene y dice, profesor, ¿y por qué no conté cuántos triángulos se formaban con cuatro letras, por ejemplo? Alguien me puede decir, ¿usted qué le va a decir? O sea, está bien el razonamiento, ¿ok? ¿Por qué yo no seguí contando ahora cuántos triángulos se formaban con cuatro letras? ¿Alguien me puede decir por qué no hice ese análisis con cuatro letras? Porque obviamente, ¿cuántas letras tengo solamente en el problema? Solamente tengo tres, ¿no? Entonces ya no puedo excederme de algo que no existe, ¿no? Máximo tres, ¿por qué? Porque solamente tengo tres letras acá. Ahora, si vámonos con el método, déjame eliminar esto, vámonos con el método por inducción. Si bien es cierto, el método por inducción me dice lo siguiente. Consiste en analizar casos particulares aplicando la fórmula respectiva. Profesor, entonces debemos memorizarnos la fórmula para hacer esto. No, ¿ok? Algo que no me gusta que hagan los estudiantes es memorizarse las cosas, sino más bien deducirlas o aplicarlo en forma de atajos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si para el método visual colocábamos letras, acá usted qué cree que vamos a hacer. ¿Ok? Como le digo, si usted quiere puede aplicar la fórmula, pero no le recomiendo porque es un poco más complicada memorizarse, luego reemplazar los valores y calcular. Acá le voy a explicar una forma mucho más sencilla que usted va a ver que se le va a hacer fácil. Vamos a ubicar números, ¿ok? Es decir, vamos a enumerar las partecitas que hay en esta figura, ¿ok? Es decir, vamos a ir enumerando de forma ascendente. Entonces, mira, aquí yo veo una figura. ¿Qué número le vamos a poner? ¿Qué número le vamos a poner? ¿Cuál es el primer número natural? ¿Ok? El que nos enseñaban en la escuela. El uno, perfecto, muy bien. Entonces, ya no vamos a poner letras, eso era para el método visual, porque íbamos a contar figura a figura cuántos triángulos se formaban. Acá, por el método por inducción, como le digo, no vamos a aplicar la fórmula, sino que usted va a seguir el siguiente paso. Le ponemos a la primera parte el número uno, porque vamos a contar cuántas partes hay. Te pregunto, ¿qué le sigue después del uno? Acá, ¿qué número vamos a colocar? El 2. Ok, perfecto, muy bien. Y finalmente la última partecita, ¿con qué número le vamos a colocar o qué número le vamos a poner ahí? El 3.
¿Y qué pasa si yo sumo estos tres numeritos? ¿Cuánto me da? Uno más 2 más 3. Ah, perfecto. Y ya está. Eso es todo. ¿Qué les parece? Es decir, el método por inducción, si tengo este caso, el paso a seguir es este. Voy a enumerar a cada una de estas partes, obviamente de forma ascendente y empezando por el uno, ¿no? A una parte le pongo el uno, a otro le pongo el 2, a otro le pongo el 3. Y así sucesivamente si tuviera más triángulos o más partes dentro de esta figura. Y el último paso, muy sencillo, es sumar estos números que acabo de colocar. Pues no hay cómo perderse. ¿Cuánto es uno más 2? Uno más 2 me da 3. ¿Y cuánto es 3 más 3? 3 más 3 es 6. Y listo. Un ejercicio que usted en cuestiones de segundos los puede hacer. Mire, sin necesidad de memorizarse. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo en este momento es básicamente una deducción de la fórmula o viceversa, ¿no? A ver, la historia cuenta que justamente un matemático famoso, me parece que es Gauss, ¿okay? Uno de los matemáticos más conocidos, en, o una de las personas más conocidas en la matemática, Gauss, dice que con 4 años él dedució esta fórmula, 4 o 5 años más o menos, ¿ok? Él dedució esta fórmula que está acá. Es decir, de lo que tenía que hacer, contar, aplicó la fórmula o llevó a la fórmula. Brevemente, nosotros no somos matemáticos, ¿ok? Vamos a hacerlo como acabo de mencionar. Sin aplicar la fórmula, vamos a hacer este procedimiento, ¿ok? Ahora, profesor, si usted quiere hacerlo, quiere aplicar la fórmula, la puede hacer, pero obviamente se va a demorar más tiempo. ¿Qué cosa es n? N es la cantidad de partecitas que tiene el triángulo. Entonces reemplazo, n vale 3 porque tengo tres partes, ¿verdad? N sería 3 multiplicado por 3 más uno dividido para 2 me queda 3 más uno 4 4 por 3 12 12 dividido para 2 6. ¿Llego lo mismo? Obviamente, claro que sí. Pero vuelvo y repito, algunos estudiantes son masoquistas. Me dicen, profesor, explíqueme con la fórmula, ¿para qué quieres complicarte más la vida? Que esta materia ya es complicada de por sí. Simplemente haz lo que te acabo de mencionar. ¿Ok? Y si nos piden aplicar la fórmula, es que los test no son eh, con desarrollo, no es con un procedimiento. Usted simplemente marca la alternativa que piensa que es. ¿Ok? Los test de la UNEMI, en la nivelación, son de opciones múltiples. Entonces, ¿para qué quiere, digamos que complicarse la vida usted solito si lo puede hacer por este procedimiento? ¿Ok? Ya, le voy a explicar la segunda forma. ¿Ok? Voy a volver a explicar. Pero para ponerles esa figura, mejor le pongo otra. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si me ponen lo siguiente, no? Ya no la misma figura porque para los que ya entendieron, ya saben cómo sale. Pero ¿qué pasa si tengo la siguiente? ¿Ok? Tengo una parte por que está acá, otra parte que va por aquí y otra parte por acá. ¿Ok? Entonces, lo que te van a poner en el test sería lo siguiente. ¿Cuántos triángulos usted ve allí? Ya sabe que hay dos métodos, ya los acabé de explicar. El primero era el método visual directo que consistía en qué cosa. Era un poquito más largo, obviamente, ¿no? Consistía en poner qué cosa, letras a cada una de estas partes o a cada una de estas zonas. Entonces, aquí ponemos A, por acá ponemos B, por acá ponemos C y por acá ponemos D. ¿Ok? Ojo, esto es si queremos hacerlo por el método visual directo. Ese era el primer paso, ponerle letras a cada una de estas partes. Y luego empezar a contar cuántos triángulos primero se forman con una sola letra. ¿Ok? Le pregunto, ¿cuántos triángulos se forman con una sola letra? Ah, la letra A es un triángulo, sí. La letra B es un triángulo, también. La letra C, también. Pero mire, se puede llegar a ser un poco más complicado trabajar este método. ¿Por qué? Porque es o consiste en contar los triángulos que se forman, primero con una letra, luego si uno, dos de estas letras o dos de estos espacios, luego con tres y como esta figura tiene cuatro partes, cuatro letras, termino porque ya he llegado a las cuatro partes. Y yo uno todo eso en una sola. Luego se puede complicar bastante en la vida, si va a demorar mucho. ¿Qué es lo que yo les digo? Si tienen este caso, triángulos dentro de triángulos, lo que usted va a hacer es simplemente aplicar el método por inducción, no por la fórmula, porque se puede demorar mucho tiempo, sino básicamente con el tips que le acabo de dar. Alguien me dice cuál es el tips a seguir si quiero hacerlo por el método de inducción sin aplicar la fórmula. Empezar a contar, ¿verdad?
primer paso, vamos a empezar a contar o a enumerar las partes que tengo aquí. ¿Ok? Como usted quiere, en el orden que usted quiera. Si usted quiere empezar de la derecha a izquierda, pues lo puede hacer. Aquí él pone el numerito 1, luego acá el 2 y así, ¿no? Obviamente nosotros leemos y escribimos de izquierda a derecha, por eso es que lo voy a hacer así. Entonces, a la primera partecita, que es esto que está acá, le voy a poner el número 1. ¿Ok? A esta figura que está acá, ¿qué sigue después del 1? Sigue el número 2. ¿Ok? Luego, a la parte que está acá también la voy a enumerar. ¿Qué sigue después del 2? El 3. Y finalmente, ¿qué sigue después del 3? El 4. ¿Ok? Ese es el primer paso, enumerar desde el 1 en adelante, de forma ascendente, obviamente. Y luego sumamos los números que tengo allí. ¿Ok? ¿Cuánto me da si sumo esto que está acá? 1 más 2 más 3 y más 4. Sumemos, ¿no? 1 más 2 me da 3, 3 más 1 me da 6 y 6 más 4 me da 10. Y listo. Eso sería todo. Sin aplicar la fórmula y sin necesidad de estar haciendo este procedimiento tedioso que nos complicaba. Ojo, pero esto lo puedo aplicar solo si tengo esta forma, más o menos, ¿no? Un triángulo grande, ¿ok? Y dentro tengo triángulos, digamos que pequeños, ¿ok? Preguntas. Dice, sirve para todos los triángulos en ciertos casos en específico, justamente para este caso, y ya mismo vamos a ver otro caso en particular. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo algo feo, ¿no? Algo como esto. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Qué sé yo, algo como esto, ¿no? Ahí, qué sé yo, ¿no? Esto, ahí. Que más o menos así. Le pregunto, ¿ahí podría aplicar este método? El método por inducción aplicando la formulita que desencadena como tips en contar y o sea, poner los numeritos y luego sumar. Aquí ya no, porque no tiene la misma estructura que acabamos de hacer, ¿no? Un triángulo grande y dentro triángulos. Acá no tengo algo parecido, de hecho no tiene forma esto que acabo de colocar. Entonces aquí sí, la única forma de resolverlo sería por el método visual o método directo. ¿Ok? Es decir, en conclusión, va a haber ocasiones en el cual va a ser facilito por inducción, método por inducción, y otras veces que no vamos a poder aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque el caso no es común. Entonces ahí tendríamos que hacerlo por el método visual directo. ¿Ok? Digamos que estos son los ejercicios más complicados que les podrían tomar y es por eso que vamos a reforzar con un ejercicio, como por ejemplo este que está aquí, ¿no? Este que está aquí. Primera pregunta, ¿le puedo hacer por el método inductivo, método por inducción? Tengo, por ejemplo, un triángulo afuera y dentro así triángulos verticales, o sea, parecido a lo que acabamos de hacer. Aquí como que ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que esta línea que está acá, esta línea media chueca que cruza de un vértice a una parte del triángulo, ya me complica la vida, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Ya por culpa de esta partecita que me han colocado, ya no puedo aplicar la fórmula y por tanto no podría aplicar el tips, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Aquí sí hay que ensuciarnos las manos y hacerlo por el método visual directo, incluso para practicar, ¿no? Y reforzar aquel método. Entonces, no se olvide, cuando yo aplico ese tips o esa técnica de enumerar cada una de estas partes y sumarlas, cuando tengo algo más o menos parecido a esto, ¿no? Tengo un triángulo grande y dentro tengo, digamos que triángulos de esta forma, ¿no? O líneas verticales que van desde la base hasta la parte superior. Entonces, cuando tengo esto, ahí sí facilito, profesor, aplico el tips que usted me dio, enumero, sumo y listo. Pero acá no tengo eso, tengo que hacerlo por el método visual directo. Ahora sí le pregunto, ¿cómo hacemos o cuál es el primer paso para poder resolverlo por el método visual directo? Dicen por acá 6, 7, 8. Perfecto. No se olvide, si quiero hacerlo por el método visual directo, letras. Si quiero hacerlo por el método de inducción, si es que tengo el caso que ya acabé de explicar, un triángulo grande y líneas verticales,
U otro caso que ya mismo lo vamos a ver, ahí lo hago por el método de inducción, ¿ok? O el método de la formulita, que básicamente es enumerar cada parte y luego sumo todo. Acá no tengo eso, entonces lo voy a hacer por el método visual directo. Y el primer paso es básicamente ponerle una letra a cada una de estas partes. Primera pregunta, ¿cuántas partes tengo acá? ¿Cuántas partes usted visualiza en esa figura como tal? ¿Cuántas partes? ¿Cuántas áreas o cuántas regiones? A ver, aquí hay, todo esto es una sola parte, mire, todo esto es una sola parte. Lo voy a poner con colores diferentes para que usted vea, ¿no? Acá tengo otra parte, mire, todo esto es una parte. Por acá tengo otra parte, todo esto es una partecita, ¿no? Y finalmente por acá tengo otra parte. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿cuántas partes tiene esa figura? Cuatro. Entonces, le voy a poner una letra diferente a cada una de esas partes. La letra que usted desee, ¿no? Yo lo voy a poner siguiendo el alfabeto, ¿no? A, B, C y D. Ese es el primer paso. Aquí lo voy a colocar. Si lo quiero hacer por el método visual directo. ¿Ok? Primera pregunta, o hasta ahí alguna consulta. Consultas. Dice, parece que hay seis, otro le dice que eran ocho. Bueno, hay que ver, pues no hay que ver, dijo el cielo, ¿no? Ya. Ojo, me dice Narcisa, la D no es un triángulo, pero este primer paso no me dice que enumere los triángulos que hay. Simplemente, cada parte pongo una letra. Así forme triángulo no. O sea, ese es el primer paso. Antes de contar como tal los triángulos, con una letra, luego con dos letras, luego con tres, y como esta tiene cuatro partes, termino contando cuántos triángulos se forman con cuatro o todas las letras. Acá, antes de hacer eso, simplemente le voy a poner una letra a cada parte que usted vea. O sea, es como que le va a completar, ¿no? Va a llenar con una letra cada parte que usted vea ahí. Dice, el orden de cómo yo coloque, no importa, no, no importa. Simplemente las letras que uno coloca es como para distinguir, ¿sabe qué? Esta es la zona A, esta es la zona B, esta es la zona C. Es como para tener una identificación o de lo que representa cada una de estas partes. Entonces, si usted quiere, puede ponerle las letras que sea, en el orden que sea, como sea, ¿no? Este es el primer paso. Ahora sí, vamos a contar ¿cuántos triángulos se forman con una sola letra? Mire, así empezamos. ¿Cuántos triángulos se forman con una sola letra? Pues ahí, aquí ya sí usted va a ver qué letras forman como tal triángulos. ¿Qué me dice usted? ¿Qué letras forman triángulos o qué zonas forman triángulos? Veamos, vamos en orden. A ver, la letra A. Le pregunto, ¿forma un triángulo? ¿Qué representa lo que acabo de mencionar, esta zona que está aquí? Le pregunto, ¿la letra A forma un triángulo? Siempre empiece primero con una sola letra, luego con dos letras y así, ¿no? O sea, vamos primero con una sola letra. Y si yo veo la parte o la zona A forma triángulo, no se olvide, triángulo es aquella figura que tiene tres lados. Alguien va a decir, profesor, pero un triángulo no es así, ¿no? Tiene que ser perfecto, o sea, esto que está acá, no. O sea, un triángulo puede ser de la forma que sea con tal que tenga tres lados, ¿no? Puede ser así, puede ser así, qué sé yo. Todo esto son triángulos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen tres lados. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿la letra A formará un triángulo? Sí, entonces ahí la voy a ir colocando, ¿no? La letra A forma un triángulo. Entonces ahí le pongo que A es un triángulo, ¿no? Sigamos. ¿Qué otra letra forma triángulos? Le pregunto, la letra B, para ir en orden, bueno, después de la A sigue B. La letra B, que es esta parte que está acá, forma un triángulo, la zona B. Ah, sí, ¿no? Perfecto. Entonces, voy acá a mi parte que estoy contabilizando y pongo que también la letra B forma, ¿ok? La letra C forma un triángulo. Veamos, a ver, C es toda esta área, ¿verdad? Esa área formará un triángulo también, ¿verdad? Entonces, tiene tres lados, es un triángulo, lo contabilizo acá. Entonces pongo que también la letra C forma un triángulo. ¿Ok? Dice yo veo nueve. Bueno, ya vamos a ver.
Y le pregunto, ¿la letra D formará un triángulo? La letra D formará un triángulo. A ver, esto es D, ¿no? Esta partecita es D. Esto que está aquí es un triángulo. Fácil, ¿cómo sé que es un triángulo? Debe tener tres lados, ¿no? Eso tiene tres lados. Aquí hay un lado, aquí hay dos lados, aquí hay tres lados, aquí hay cuatro lados. Este es un cuadrilátero. Entonces, a la letra D no la cuento. ¿Por qué? Porque esa letra no forma un triángulo. Entonces, ¿cuántos triángulos se formaron con una sola letra? Si yo veía a estas partes de forma independiente, o sea, solo enfocándome en una letra. Tres, ¿verdad? La letra A, voy a repetir, la letra A, mire, forma un triángulo, por eso lo escribí acá. La letra B también forma un triángulo, mire, B es todo esto, ¿ok? Ahí lo puse. Y finalmente la letra C forma un triángulo. ¿Por qué no puse la letra D? Porque la letra D, que es esta parte o esta zona o esta región, no forma triángulo. Eso es un cuadrilátero, por tanto no lo toman. Entonces aquí pongo que se han creado o se han formado tres triángulos. ¿Ok? Luego sigo contando. Ahora, ¿cuántos triángulos debo, o mejor dicho, con cuántas partes debo ver si se forman triángulos? En orden, pues, ¿no? Si ya conté cuántos triángulos se forman con una sola letra, ahora debo ver cuántos triángulos se forman uniendo dos de estas letras. ¿Ok? Y seguimos, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Parece que fuera complicado esto, pero no lo es. Simplemente es ir agrupando de forma ordenada y ver si esas agrupaciones forman lo que me están preguntando, los triángulos. Veamos, a ver, ahora uniendo dos letras o con qué combinación de dos letras me forman un triángulo. ¿Qué dicen ustedes para que piensen? Pues no, también. Dice María A y B, ¿están con María? Si yo uno ahora, mire, con dos letras, es decir, la letra A y B, se formará un triángulo. Es decir, si yo uno esto que está aquí, no, se me fue chueco, vamos a ponerle mejor de forma con líneas para que se vea mejor. Que ahí. Ahora si yo uno las dos letras A y B forman un triángulo. Claro, ¿verdad? Tiene forma de triángulo, entonces A y B forman un triángulo. Entonces yo vengo acá y le pongo, ¿no? Uniendo las dos letras, en este caso A y B, también forman un triángulo. Entonces aquí le pongo A y B. ¿Qué otra combinación forma un triángulo? Asimismo, estamos en esta misma línea, uniendo dos letras o dos partes o dos zonas o dos áreas, como usted le quiera llamar. Dice por acá Tanis, a ver, B y D, ¿ok? A ver, ¿quién dijo B y D? A y C, dice yo, vamos a ver. ¿Ok? A y C, veamos. Si yo uno A con C, las dos letras, mire que vamos en ese orden, dos letras ahora. Si yo uno A con C, se formará un triángulo. Veamos, A y C, todo esto. ¿Forman triángulo? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí A y C también forman un triángulo. Entonces yo vengo acá y lo escribo. ¿Ok? Hasta que yo voy escribiendo, dígame qué otra combinación al unir dos letras me forma un triángulo. A y B ya está. A y C ya acabo de colocarlo. ¿Qué otra combinación? Dice, a ver, B, Kimberly, Allison, B y D. Veamos si es verdad, ¿no? Si yo uno ahora las letras o las zonas o las partes B y D, me formarán un triángulo. B y D. También, ¿verdad? Perfecto. Entonces, B y D, al unir esas dos letras, también nos forman un triángulo. Entonces, yo vengo acá en mi listado y lo voy colocando, ¿no? B y D. Ok. B y D. Perfecto. ¿Habrá alguna otra combinación? Dicen por acá C y D. C y D. ¿Están con la persona que dijo eso? C y D formarán un triángulo. Veamos, a ver qué pasa si yo uno C y D, ok. ¿Formarán un triángulo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese es un triángulo. Si yo uno ahora las dos letras C y D, claro que sí, pues no se olviden. El principio de un triángulo es que debe tener tres lados. ¿Tiene tres lados? Sí, ¿no? Parece que no fuera, pero sí tiene tres lados, ¿ok? Muy bien, entonces copio C y D también forma un triángulo. Entonces ya vengo acá
Y al unir las dos letras, C y D, también forma un triángulo. ¿Ok? C y D. ¿Habrá alguna otra combinación que al unir dos letras formen un triángulo? Aparte de las que ya acabo de mencionar. Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, mira, y si uno las letras A con D forman un triángulo. A con D formarán un triángulo. A ver, veamos. A está por acá, ok, y D está por acá. Se forma un triángulo si yo uno esas dos partes. Eso que acabo de colocar es un triángulo. No, tiene forma de como lazo, como cometa, no sé. Eso no es un triángulo, ¿ok? Tampoco, ¿no? Entonces solamente hay cuatro combinaciones que al unir dos triángulos, dos partes o dos letras se han formado un triángulo, ¿ok? Entonces, pregunta, ¿cuántos triángulos se han formado uniendo dos letras? A ver, A y B es uno, A y C es dos, B y D es otro, y C y D era otra combinación, entonces cuatro. Perfecto, entonces yo vengo acá y con dos letras se han formado cuatro triángulos. Ahora, ¿cuál sigue? Ahora, ¿qué debo de contar? O sea, sigo en orden. Si ya conté que con una sola letra se formaban tres, que con dos letras se formaban cuatro, ahora debo contar o contabilizar cuántos triángulos se forman si yo uno tres de estas letras. Dígame usted, ¿qué combinación, ok, me sirve con la intención de que al unir tres de estas letras se formen un triángulo? Dice Alvario, ninguna, están con él. Si yo uno tres de estas letras o intento unir, habrá posibilidad de que se genere algún triángulo. Veamos, ¿ok? Aquí tiene que usted ver todas las posibilidades, ¿no? Todas las posibilidades o todas las combinaciones que existen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo uno A, B y C? ¿Ok? A ver, A, B y C, me quedaría esta figura muy extraña. Eso formará un triángulo. ¿No? ¿Ok? Otra combinación, por ejemplo, ¿qué pasa si yo uno A, B y D? Por ejemplo, A, B y D. Ahí. ¿Esto que está aquí forma un triángulo? No. ¿Qué pasa si yo uno, por ejemplo, qué sé yo, B, D y C? Esto que está aquí será un triángulo. Tampoco. Entonces, si nos ponemos a buscar las posibles combinaciones que podrían surgir al unir tres de estos lados, tres de estas partes o tres de estas letras, no hay, ¿verdad? Por más que usted vea, a ver, profesor, qué sé yo, A, C, D, parecen, no. B, D y C tampoco. O sea, por más que usted busque la forma, no va a dar la posibilidad de que al unir tres de estas partes se creen un triángulo. Es decir, ¿cuántos triángulos se forman si yo uno tres letras? ¿Cuál será su respuesta? Ninguna. Entonces aquí le pongo que con tres de estas partes no hay ningún triángulo. Y finalmente, pues debo ahora contar cuántos triángulos se forman con cuatro de estas partes, que es básicamente toda la figura, ¿no? ¿Ok? Llego hasta el tope porque solamente tengo cuatro partes, entonces básicamente da lo mismo decir cuántos triángulos se forman si yo uno las cuatro partes o veo a la figura como un todo. Si yo veo la figura como un todo, ok, de forma superficial, forman un triángulo. ¿Sí o no? Claro que sí, no todo esto, mire que surge si yo uno las cuatro letras, formarán un triángulo, sí. Es decir, ¿cuántos triángulos se forman si yo uno todo? Pues básicamente es uno. ¿Ok? Aquí es o todo o nada, pues, ¿no? Ya que si usted une todo, o le va a quedar que se forma un solo triángulo, ¿verdad? O que no hay ningún triángulo al unir las cuatro partes. Y ya está, hemos llegado al tope del conteo. Ahora sí que debemos de hacer sumar, pues, ¿no? ¿Cuántos triángulos tengo entonces en total? Ah, ya, perfecto. Con una sola letra se formaban tres triángulos. Con dos letras se formaron cuatro, ¿ok? Con tres no había ningún triángulo. Y finalmente, si yo uno todas las cuatro letras, es decir,
toda la figura como tal, se me genera un triángulo. ¿Cuántos triángulos, ya contestando la pregunta, cuántos triángulos hay en la siguiente figura? 8, ¿no? 3 más 4 es 7, más 0 me sigue dando 7 y 7 más 1 me da 8. ¿Ok? Entonces elegiríamos la alternativa A. ¿Ok? A ver, vamos a leer sus comentarios. Dice, profe, se coloca B-A-C-A, B-A-C-A. BA es, por ejemplo, alguien dice, profesor, ¿y qué pasa si yo cuento BA? Se dan cuenta que BA es lo mismo que AB, ¿ok? ¿Ok? BA es lo mismo que AB, o sea, no me importa digamos que el orden de las letras, sino más bien lo que se genera al unir las letras. Entonces, si alguien dice, profesor, AB es lo mismo que BA, claro que sí, pues, ¿no? Porque no me importa la numeración, sino más bien lo que se genera al unir estas dos letras. Ok, ahí contestado la pregunta. ¿Qué otra pregunta? Dice, no sé, contar, bueno, ahí sí ya está jodido. ¿Alguna otra consulta? Alguien creo que decía, ¿por qué con tres triángulos me da cero? ¿Ok? Le pregunto, por más que usted quiera buscar la forma, ¿se van a crear triángulos al unir tres letras? Una, trate de unir las tres letras, la combinación que sea, no va a haber forma de que al unir tres letras se creen un triángulo. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo uno A, B y D? Le pregunto, ¿se crea un triángulo si yo uno A, B y D? Esto que está aquí se forma un triángulo. No, ¿verdad? Más o menos me queda la forma así, ¿no? Ahí, ¿no? Un poco chueco, pero bueno, ahí va. Así, ¿y eso es un triángulo? No, ¿ok? Por ejemplo, si yo uno las letras, qué sé yo, A, C y D, formarán un triángulo. A ver, A, C y D formarán un triángulo. Esto es A, C y D. Forman un triángulo eso, que más o menos me queda esta silueta, ¿no? Esto que está aquí. Tampoco, ¿no? Es decir, que con tres letras nunca, según esta figura, se van a crear. ¿Ok? Claro, al inicio puede ser un poquito confuso, pero no se complique la vida. Simplemente es contabilizar bien, ¿ok? Aquí es por eso que aplicamos el criterio de pensamiento computacional, divide y vencerás, ¿ok? Si usted se pone a contar, o sea, de forma general todo esto, tal vez se complique más. Es por eso que hacemos esta división. Primero contando cuántos triángulos se forman con una sola parte, luego cuántos triángulos se forman con dos partes, luego con tres, luego con cuatro, y así hasta llegar al tope de cantidad de espacios que había en la figura, ¿ok? Dice, perfecto, ya. Igual podemos practicar en las próximas clases más ejercicios. ¿Ok? No se olviden que esta es una clase, digamos que teórica, para que usted entienda el concepto, aunque igual estábamos haciendo ejercicios tipo test. Este ejercicio, créame que este ejercicio es típico. Lo han tomado en la nivelación pasada y en la nivelación de un año, de hace un año. Entonces, lo más probable es que tal vez, siguiendo la tradición, la vuelvan a tomar. Entonces, usted ya sabe cuál es el resultado. Dice, profe, hay que conectarse a la clase de la universidad ya mismo. Si ustedes desean, claro que sí. Ya saben que la conexión a las clases o la asistencia es opcional. O en pocas palabras, no es obligatorio. Si usted quiere, puede conectarse. Si no, pues no hay ningún problema. Nadie se queda por faltas en la nivelación, excepto los de medicina. ¿Ok? Ya he visto por ahí, profesor, ¿cómo justifico las faltas? No debe justificar nada, ¿ok? Da lo mismo si usted asiste a clases como si no lo hace, si es que no es de medicina. ¿Por qué? Porque los de medicina, me parece, si es que no ha cambiado nada, reciben las clases presenciales. Dice, ¿y si son clases sincrónicas? Clases sincrónicas son lo que estamos teniendo en este momento, clases en vivo, ¿ok? Eso es una clase sincrónica, clases en vivo. Clase sincrónica es una clase que el docente ya la grabó, entonces usted puede revisarla en el momento que usted desee. Pues ahí usted, cuando entra al SGA, al módulo de mis horarios, usted va a encontrar clase sincrónica, es una clase en vivo, clase asincrónica es una clase ya grabada. Asimismo en el aula virtual, pues no, de esa forma usted va a reconocer. Vamos con otro ejercicio, ¿ok? Otro ejercicio que tomaron en la nivelación pasada. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura?
Entonces, ¿por qué método usted lo va a resolver? Obviamente hay dos métodos, ¿no? Método visual directo, que es el que acabamos de hacer, colocar una letra en cada parte y empezar a contar cuántos triángulos se forman con una sola letra, luego cuántos triángulos con dos letras y así. Si usted hace ese chiste con este ejercicio, se va a demorar demasiado. Se va a demorar bastante. ¿Por qué? Porque hay más partecitas, entonces el procedimiento puede ser largo, incluso puede ser confuso, como alguien lo dijo, ¿no? Puede ser un poco confuso. Imagínese si usted se le pasó por alto contar solamente un triángulo, ya se fregó todo. Entonces, hacerlo por el método visual directo demandaría mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer? Fácil, usted ya nos enseñó el tips, que sería por el método por inducción, que es básicamente aplicar esta formulita, ¿no? La cantidad de triángulos va a ser igual a n multiplicado por n más 1 dividido para 2. Pero entonces aplicamos la fórmula. No, ya le expliqué el tips que no es necesario aplicar la fórmula, es mucho más fácil si lo hacen de la siguiente manera. El primer paso es contar o enumerar las partes que, mire, ya nos vienen ayudando con eso, ya lo tengo, pues no, uno, 2, 3, 4, 5. Perfecto, ese es el primer paso. ¿Ok? Si es que no le hubiesen puesto los números, usted empieza a enumerar, ¿no? Cada parte, uno a la siguiente le pone el 2, a la siguiente le pone el 3, y así sucesivamente hasta ponerle el número ascendente, de forma ascendente y continua, a cada una de esas partes. Y el último paso es básicamente hacer una suma, pues, ¿no? Sumar los numeritos que tengo, así como lo dice Maca, simplemente sumar. ¿Cuánto me da eso? Uno más 2 más 3 más 4 más 5. Contemos, ¿no? Uno más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10 y 10 más 5 es 15. Listo. Mire, ¿qué tiempo se demoró? Casi nada. Cuestiones de segundos, 10 segundos, simplemente en sumar, ¿no? Ya si usted se equivoca en la suma, ya ahí sí es otra cosa, ¿no? Ahí sí ya usted mismo retírese nomás, ¿no? Dese de baja automáticamente si se equivoca en este ejercicio porque tranquilamente lo puede hacer, ¿no? Siempre digo a los estudiantes, nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionar. Ya si le ponen este ejercicio y usted lo hace mal, ya pégase un tiro usted mismo, ¿no? ¿Ok? Listo. Perfecto. Preguntas, sino para hacer otro ejercicio de esto, ¿no? Dice, explíquelo de nuevo. A ver, más o menos le pondrían esto, ¿no? O sea, si aquí nos pusieron los números facilito, ¿no? Ya simplemente sumar y ya, ¿no? ¿Qué pasa si no me ponen los números? Yo los debo de colocar, ¿ok? Entonces debo poner acá 5 de estas partecitas. A ver, ahí, 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 ya, ya, ok. Entonces, si me ponen ese ejercicio, que es básicamente el que está acá, pero sin los números, porque así son los estudiantes, se les pone algo y ya cambian, pues se confunden. ¿Cuál sería el primer paso? Obviamente depende de qué método usted quiere utilizar. Si quiere aplicar el método visual directo, ya sabes, colocar una letra a cada una de estas partes, A, B, C, y empezar a contar. Pero en este caso específicamente, sería algo innecesario, se va a demorar bastantísimo y tal vez, si es que lo hace bien, se va a demorar bastante. Si es que no, pues lo puede hacer hasta mal. Entonces, ¿qué usted hará? Lo hará por el método de inducción. ¿Y en qué consiste ese método? Es muy sencillo. Es lo mismo, pero ya no con letras, sino con números. Entonces, ponemos el uno acá, el 2 acá, el 3 aquí, el 4 aquí y el 5 acá. Y así, ¿no? Si tuviese más partecitas, sigo colocando. Luego viene el 6, luego el 7 y así, ¿no? Simplemente es contar, ¿no? Y ahí si ya no saben contar, ya ahí sí estamos mal, ¿no? Y una vez que he contado o enumerado, ¿cuál es el último paso? Facilito, sumar los numeritos que tengo ahí. ¿Cuánto me da si yo hago esa suma? ¿Ok? Es decir, uno más 2 más 3 más 4 más 5. Suma, pues, ¿no? O como lo dice por ahí Alexander, da lo mismo que si yo aplico la fórmula, ¿no? La fórmula me dice que la cantidad de triángulos va a ser igual a n multiplicado por n más 1
dividido para 2, donde n es la cantidad de triangulitos que se forman. O sea, da lo mismo, pero ¿para qué complicarse la vida memorizándose una fórmula? Luego, sabiendo cuánto vale n, luego reemplazando los valores y luego hacer el cálculo. Si tranquilamente le pone o enumera a las partes del triángulo y simplemente suma. ¿Cuánto me da eso? 1 más 2 me da 3, 3 más 3 me da 6, 6 más 4, 10, y 10 más 5, ¿cuánto me da? Me da 15. Entonces, ¿qué alternativa usted va a seleccionar? La alternativa B. Facilito, ¿no? Facilito. Este método, aplíquelo si le ponen un ejercicio de esto. O sea, cuente o enumere, sume y se acabó. ¿Ok? Otro ejercicio. Dice, profe, cuando se quedó, a ver, son triángulos, porque en el ejercicio anterior se me salió con el método fórmula 10 y por otro método 8. Debe quedarle, a ver, es que en el ejercicio anterior ahí no se podía aplicar el método inductivo. Acá no se puede aplicar eso porque no tengo la misma, el mismo caso, ¿ok? Cuando yo aplico esto de colocar numeritos, cuando tengo esto, no tengo un triángulo grande y luego tengo como que pequeñas divisiones verticales, ¿ok? O, visto de otra forma, tengo triángulos uno al lado de otro, ya en pocas palabras. Cuando yo tengo este caso, ahí puedo aplicar la fórmula, que es básicamente enumerar y sumar. Pero si no tengo eso, como el ejercicio que está acá, ahí sí de ley ya me va a tocar hacerlo por el método visual directo. O sea, de ley ya no hay otra forma. Puede que exista alguna otra formulita por ahí, pero memorizarse tantas fórmulas puede ser un poco contraproducente. No sé, olvida la fórmula, colocó mal un valor, se jodió todo, ¿no? Entonces, en este caso, aquí sí, como no se parece a lo que acabamos de hacer, para poder aplicar el método de sumar, el método inductivo, simplemente tiene que hacerlo por el método visual directo. No le queda de otra. ¿Ok? Simplemente método visual directo. Otro ejercicio, ¿ok? Por ejemplo, si le ponen ese ejercicio, ¿por qué método usted lo haría? ¿Por el método visual directo? O sea, colocar letras y luego enumerar cada uno de los casos. ¿O lo hará por el método inductivo, que ya le expliqué el tips? En este caso, enumerar las partes y simplemente sumarlas. Muy bien, o sea, usted no se va a complicar la vida, ¿no? Por el método que se suma, perfecto. Entonces, ¿cuánto me queda el resultado? Hágalo. Veamos, ¿qué debe de hacer? Enumerar, pues, ¿no? Aquí ponemos el uno, acá ponemos el 2, acá ponemos el 3, acá ponemos el 4, acá ponemos el 5, acá ponemos el 6 y acá ponemos el 7. ¿Ok? Y último paso es básicamente sumar, pues, ¿no? ¿Cuánto me da eso? Uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Sume, si es que se le complica sumarlo, pues no, con los dedos o mentalmente ya coja una calculadora, ¿no? Y dígame cuánto le sale, ¿no? ¿Cuánto me queda si yo sumo uno más 2 más 3? Si me escuchan, ¿verdad? Más 4 y bueno, y así ya hasta a mí me dio pereza, ¿no? ¿Cuánto me queda eso? Uno más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10, 10 más 5 es 15, 15 más 6 21 y 21 más 7 28. Y ya está. Mire, una pregunta que le toman el test, ya usted lo puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? Ya, vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Creo que no hay consultas de este caso en particular, ¿no? Muy fácil. Enumerar, sumar, se acabó. Ahora, ¿qué pasa si tengo algo como esto? Ahí, profesor, aquí de ley por el método inductivo o el método visual directo. ¿Qué creen ustedes? ¿Se le parecen algo a los ejercicios que acabamos de hacer por inducción o por el método inductivo? Dígame usted, ¿se le parece o no se le parece? No, ¿por qué? Porque tengo esta línea horizontal. Si se dan cuenta, ya por culpa de esa línea ya no puedo hacer como tal el método inductivo. Pero aquí, como
Para su buena suerte, sí se puede aplicar algo parecido, ¿ok? Pero va a cambiar en cierta cosa. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Básicamente lo mismo que acabamos de hacer, mire, un triángulo al lado del otro, pero la grande me hace esta línea horizontal. Entonces, por culpa de esa línea horizontal, ya no puedo aplicar, digamos que el método que acabamos de hacer, enumerar y sumar, pero se puede hacer algo parecido, ¿ok? Imaginemos que no está esta línea horizontal. ¿Cuál sería la cantidad de triángulos que usted visualiza si es que no tuviese esa línea allí horizontal? ¿Cómo lo haría? El mismo paso, ¿verdad? Poner un número a cada una de estas zonas. Mira, imaginemos, acá la voy a escribir atrás para que usted lo pueda ver de mejor manera. ¿Ok? Acá tengo mi triángulo. Acá tengo mi triángulo. Perfecto. Mira, voy a hacer una réplica de lo que tengo ahí, ¿no? Ok, ahí más o menos. ¿Ya? Y como le digo, si no tuviese esa línea horizontal, este fue el gráfico, ¿verdad? Si no tuviese esa línea horizontal, entonces usted viene y dice, fácil, le pongo uno acá, el 2 acá y el 3 acá, pero tengo esta línea que está acá. ¿Ok? Vamos a imaginar que esa línea que está en el centro o las líneas que estuviesen de forma horizontal no estuviesen ahí. Entonces, ¿qué hago? Pues enumero, o sea, hago lo mismo, ¿no? Imagino que no está esa línea horizontal y enumero. Entonces, aquí tengo uno, acá tengo dos y acá tengo tres. Ahora sí, mire, vuelvo a colocar la línea que tengo allí, ¿no? Ahí está. ¿Y cuánto me da el resultado? Sume eso, ¿ok? Sume eso, ¿cuánto me da? Si yo sumo eso. Voy a volver a explicar. A ver, este es el ejercicio que tengo, ¿no? Voy a imaginar, imagino que no estuviese esa línea horizontal y empiezo a enumerar las partes, ¿ok? Mire, todo esto sería una sola parte, mire todo eso, entonces le pongo el uno, ¿no? Todo esto que está acá sería una sola parte, le pongo el 2. Todo esto que está acá sería una sola parte y le pongo el 3. Sumo, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da si yo sumo eso? Uno más 2 más 3. Ah, eso me da como resultado, si yo sumo, me da, acá le voy a poner, me da 6. Pero obviamente algo me hace falta. Lo nuevo que estaba es esta línea horizontal. ¿Y qué es lo que voy a hacer ya para terminar? Este número que me acaba de salir, lo voy a multiplicar por la cantidad, digámosle, de pisos que usted vea en ese triángulo. ¿Cuántos pisos usted ve en ese triángulo? Velo como si eso fuera un edificio, ¿ok? ¿Cuántos pisos usted ve allí? A ver, esto es un edificio, ¿ok? Entonces, todo esto es un piso, obviamente que tiene sus divisiones, y acá tengo otro piso. Es decir, ¿cuántos pisos tiene ese triángulo? Ah, dos. Y multiplico. Es decir, primer paso, enumero como si no estuviese esta línea que está acá, uno, 2, 3, como lo acabamos de hacer en ejercicios anteriores, sumo esos números como acabamos de hacer en ejercicios anteriores y la única diferencia es que ese resultado que me quedó, que fue 6, 1 más 2 más 3, me queda 6, debo multiplicarlo por la cantidad de pisos. ¿Cuántos pisos usted ve aquí? Pues aquí hay uno y acá hay 2. ¿Cuánto me da eso? 6 por 2, 12. Y listo. Eso sería todo. Si se dan cuenta, tengo otro caso en el cual puedo aplicar algo parecido. O sea, enumero, pongo uno, 2, 3, sumo, pero la diferencia es que debo multiplicar ese resultado por la cantidad de pisos. ¿Ok? Dice Narciso, ¿lo hizo por el método visual? Sí, como usted lo quiere hacer, pero aquí se va a demorar bastante, ¿no? Se puede demorar bastante. Entonces, si usted tiene este caso, parecido al anterior, es decir, un triángulo al lado de otro triángulo, pero en, eh, en el centro o tengo dentro de este triángulo líneas horizontales, aplico ese método. Veamos, a ver si quedó claro esta forma de resolverlo, ¿no? ¿Qué pasa si no tuviese yo ya una sola línea de forma horizontal, sino que tuviese, por ejemplo, ahí, ¿no? Esta forma que está aquí. ¿Cuánto me hubiese quedado el resultado si yo tuviese ahora ese caso? El caso inicial es el mismo, ¿no? Imagino, miren, imagino que no tengo estas líneas acá. ¿Cuántas partes hay ahí? Hay tres, entonces pongo uno, pongo el dos, pongo el tres. Perfecto, pero vuelvo a la realidad y tengo ese caso.
¿Qué habíamos dicho? Trabajo normalmente, sumo esos números, me da 1 más 2 más 3 me sigue dando lo mismo que es 6, pero ahora la única diferencia es que lo debo multiplicar por la cantidad de pisos. Ahora, ¿cuántos pisos usted visualiza ahí? Ah, este es un piso, acá tengo otro piso y acá tengo otro piso. ¿Cuántos pisos tengo? Tengo 3. Entonces, lo que acabo de hacer, debo multiplicarlo por ¿cuánto? Por 3. ¿Y cuánto me da 6 por 3? 18. Y listo. Así de forma sencilla, usted va a poder hacer este tipo de ejercicios. Además de la forma de tener un triángulo al lado de otro triángulo, si usted tiene lo mismo pero con líneas horizontales, ya sabe, ¿no? Hace el mismo principio, pero multiplica la cantidad que me quedó por la cantidad de pisos. ¿Ok? Otro ejercicio, ¿ok? Otro ejercicio para ver si quedó claro, ¿no? Ese que está ahí, ¿ok? Para el conteo de figuras se puede realizar por método inductivo, ¿no? Ahí está un poco mal parafraseado o redactado. ¿Cuántos triángulos tiene la siguiente figura? Dice, por ejemplo, Narcisa, si hubieran 4 pisos, fueran exactamente, o sea, la cantidad de pisos usted la multiplica, ¿no? Así de simple. Dice Kenny, 8 más K, 8, Jonathan 4, Lisandro 20, 20, 20. Hágalo, piénselo, a ver, haga como lo que vamos a hacer. Imagine, ¿ok? Imagine que esta línea que está acá no existe. O en pocas palabras, cuente estos triángulos grandes que hay de forma vertical. Cuente, hágalo despacio. Imagínense que esta fuera su evaluación, ¿no? Veamos, ¿ok? Imaginemos que esto que está aquí no estuviese esa línea horizontal, ¿ok? Entonces empezamos a enumerar. Aquí pongo el 1, ya saben. Acá pongo el 2, acá pongo el 3 y acá pongo el 4. ¿Cuál es el siguiente paso a sumar, verdad? Sumar, ¿cuánto me da eso? 1 más 2 más 3 más 4. 1 más 2 me da 3. 3 más 3 me da 6 y 6 más 4 me da 10. Es decir, si no estuviese esa línea horizontal, es decir, si yo tuviese esto, ¿ok? Aquí hubiesen 10 triángulos. Pero no tengo eso. Tengo una línea horizontal. Por tanto, ¿qué debo de hacer a lo que me acaba de quedar, no? 1, 2, 3, 4. Si yo sumo, me queda 10. Ah, debo multiplicar eso por la cantidad de pisos. ¿Cuántos pisos usted ve allí? Vea como si eso fuera un edificio, ¿no? Un edificio ahí. Entonces, aquí tiene divisiones. ¿Cuántos pisos? Perfecto. Tiene dos, ¿no? Este es un piso y acá hay otro piso. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar? Ese 10 por 2. ¿Y cuánto es 10 por 2? 10 por 2 dice, si hubieran 3 pisos fuera por 3, si hubieran 4 pisos por 4, si hubiesen 5 pisos por 5 y así sucesivamente. Y 10 por 2 es igual a 20. Y listo, eso sería todo, es decir, alternativa D. Deme un segundo, voy a buscar mi cargador que se me apaga la computadora. Listo, ¿ok? Ya vamos a terminar. Ya. De hecho, este fue el último ejercicio para no cansarlos, porque yo sé que ustedes ya 1 hora de clase es suficiente, ven un martirio ahí, ¿no? Ya, un ejercicio como de, pero ojo, no lo diga por aquí. Puede ser facilito, pero las personas que por ahí están medio, para que lo hagan con calma, ¿ok? Yo sé que este método es muy sencillo, ¿ok? Créanme que si le ponen un ejercicio a alguien que no sabe de esto, se le puede complicar bastante. Pero usted ya sabe las dos formas de hacer este método aplicando la fórmula por el método inductivo, pero no es aplicando la fórmula, sino más bien el tips que le acabo de dar. Entonces, aquí está el ejercicio. Ah, cierto, me he olvidado. Aún está pendiente bueno, un solo simulador les voy a pasar con un tema de lo que hemos visto hasta el momento. Un ejercicio de regla de tres, un ejercicio de proporcionalidad,
un ejercicio de, bueno, conteo de figuras también puede ser, un ejercicio incluso teórico de lo que ya les mandé a leer y un ejercicio que más hemos visto. ¿Qué más hemos visto? Bueno, hay un otro tema que por ahí se me haya escapado. Les voy a poner en el simulador. Ya saben que a los 5 primeros que queden en el simulador, se les hará el test número 1 totalmente gratis. ¿Ok? Ya les pasaré el simulador que vale para el concurso. Y no se olvide, el único requisito para poder participar es que simplemente comparta el grupo de WhatsApp en otros grupos o con sus amigos, con lo que sea. Le toma la foto como captura y usted la tiene ahí guardada. Nada más. ¿Por qué? Porque llega el momento de que se cierre el simulador. Yo veo los 5 primeros lugares, ustedes me van a escribir. Y si lastimosamente usted quedó en los 5, es decir, se merece el test, pero no hizo lo que mencioné de compartir, no tiene la evidencia, pues se le dará al siguiente. Es decir, al sexto, al séptimo, así hasta llegar hasta que alguien lo haya hecho, ¿no? Entonces ya saben eso. Eso por un lado. Los que deseen los cursos, todavía tenemos, ahí está la información. Me pueden escribir a mí o a mi asistente y ahí le brindamos más información. Los que ya cancelaron, empezaremos el curso el día miércoles más o menos, porque estamos buscando más estudiantes para ya empezar de una vez. Y también tenemos el otro servicio, los que deseen la realización de los test. Si usted trabaja, qué sé yo, o simplemente está en los cursos, está en las clases gratuitas de pensamiento que se dan hasta el final, pero no quiere, digamos que no quiere arriesgarse, porque a veces le puede dar nervios o algo por el estilo, simplemente quiere llegar al examen y ya, también ahí está, ¿no? Los que deseen, ya saben, este también el otro número de mi otra asistente, y así mismo yo estaré pasando la información por mi grupo de WhatsApp, los que deseen, ¿ok? Y aquí les dejo el deber, ¿no? No me lo diga por aquí, si es que quiere que se lo revise, lo hace, me lo envía por interno, lo hice de esta forma, si es que no tengo agregado, yo lo agrego, mi nombre y apellido, me dice y yo, listo, ¿ok? Entonces ahí le dejo ese ejercicio como deber. Y en la próxima clase vamos a ver otro tema y así, ¿ok? Ahí está el ejercicio como deber. Facilito, ¿verdad? No lo diga por acá, ¿ok? ¿Cuánto por cada test? Bueno, a menos de $7. Uno de los precios más baratos y obviamente con más garantía, ¿ok? Las, eh, las evidencias las pueden encontrar en mi página de Facebook. Cada nivelación, desde que hubo este formato, se hacen más de 200, 300 tests, ¿ok? Lean hasta la página 12+1, creo que fue lo que les. Ya les voy a pasar ahorita por los grupos de WhatsApp el PDF y mañana les pasaré un simulador sobre eso. Ese simulador no tiene ninguna validez, simplemente es para que practiquen. Yo les voy a poner este simulador es para el premio y ahí usted ya sabe que debe ahí hacerlo bien, ¿no? Listo. Ahora sí, nos vamos. ¿Ok? Hasta el día, de aquí nos vemos el día miércoles, ¿no? Las clases van a ser en este horario, lunes y miércoles y tal vez viernes o una clase grabada los viernes de 7 a 8, 8:30. ¿Ok? Listo, entonces nos vamos, ya saben, cualquier información me pueden escribir, ahí está mi número, estamos a las órdenes. Nos vemos, sigan compartiendo la información en otros grupos para que más compañeros se unan a este curso gratuito. Gracias por haber asistido, nos vemos hasta el día miércoles a la misma hora por el mismo canal. Cuídense y chao.